Hola chicos, buenas noches. Acá es el sexto video. Espero que hayan comprendido la clase anterior y recuerdo que esta es la tablita con la que vamos a trabajar todo el cuatrimestre. Para aquellos que no la tengan, la pueden sacar en fotocopia, en imprenta, que ya quedamos en el grupo. Recordando entonces que los metales van desde el grupo 1 hasta el grupo 3. Debajo de boro se encuentra una escalerita en donde habíamos dicho que todo esto eran metales que se encontraban en 3 estados: gaseoso, que son los que están de celeste; sólido, los que están de amarillo; y líquido, los que están de verde. Los metales que habíamos doblado así la tabla, recuerden ustedes, los metales que estaban adentro de la tabla son los metales de transición, es decir, que tenían características de metales o no metales y tenían estado de oxidación y valencia que podían comportarse como metales y no. Bueno, hoy la clase de hoy se trata de compuestos binarios, es cómo se van a unir estos elementos para formar distintos compuestos. Binario viene de 2, es decir, es la formación de compuestos químicos que contienen 2 o más elementos. En enfermería es muy útil saber cuáles, por ejemplo, son los óxidos y los peróxidos, que son las sustancias en forma de polvo, de suspensión, de emulsión o líquido que vamos a usar en los distintos medicamentos cuando administremos esto a los pacientes. Entonces vamos a ver cómo se componen y cómo se forman. Vamos a hablar primero cuando los metales se unen a oxígeno. Recuerden que en la clase anterior habíamos visto las uniones covalentes dobles, simples y triples, en donde se formaban estos elementos que eran binarios. Cuando el oxígeno tiene un subíndice, que puede, en este caso es 2, pero puede ser 3, 4, 6, 8, significa la cantidad de átomos que hay en ese compuesto de ese elemento. En este caso acá dice oxígeno 2, entonces hay 2 átomos de oxígeno. Bien, veamos cómo los metales se unen con estos binarios para formar los óxidos básicos. Vamos a la tablita, por favor siempre tengan la tabla a mano. Vamos a ver, grupo 3, periodo 3. Si ustedes se fijan, el grupo corre en forma vertical y el periodo en forma horizontal. Entonces, grupo 3, periodo 3 es el aluminio. Por ejemplo, el aluminio. Aluminio cuando se une con el oxígeno. Esto me va a dar a mí un óxido que se llama óxido de aluminio. Ya vamos a ver cómo nombra la IUPAC cada uno de estos óxidos. Pero por el momento estas ecuaciones no las vamos a ver hasta que no sepamos cómo la IUPAC los nombra. Es solamente un ejemplo. En el caso de los no metales, al igual, al unirse con el oxígeno 2, forman óxidos ácidos o anhídridos. Por ejemplo, y busquemos en la tabla un no metal, puede ser del grupo 5, periodo 2, que en este caso es nitrógeno. Entonces sería nitrógeno más oxígeno 2. Esto a mí me da como resultado un óxido ácido o anhídrido, así se llama. Recordemos de vuelta, nitrógeno, según la clase pasada que vimos, era todos los elementos que dependían o denominados del grupo 5 de los no metales, en este caso del nitrógeno, son biatómicos, así que tienen que tener sí o sí el 2 acá abajo. Se preguntarán por qué ese 2 es por la unión covalente doble que vimos en las clases pasadas. Le voy a trazar acá una mnemotecnia, cómo estos óxidos se unen con otros compuestos como por ejemplo agua y forman otro tipo de compuestos binarios. Estos eran simplemente ejemplos como para que ustedes vean que sí usamos la tabla para formar estos compuestos binarios.
Si un óxido básico se une con otra molécula, por ejemplo agua, recuerden que otra vez hidrógeno es biatómico, más un átomo de oxígeno forma la molécula de agua. Cuando ocurre esta unión, da como resultado un hidróxido, que es otro compuesto binario, sería el tercer compuesto binario. Y ahora si unimos un anhídrido más la molécula de agua, vamos a formar el cuarto compuesto binario, que se llaman ácidos. Ahora bien, los ácidos se clasifican en tres tipos. Ácidos que se unen a una molécula de agua, a dos moléculas de agua y a tres moléculas de agua. Bien, estos ácidos serán meta, piro y orto. Son todos los tres, nombres antes de la palabrita ácido. Entonces se pone el nombre meta, en esta piro y en esta orto. Esto es según la IUPAC. La IUPAC es una entidad internacional que nos dice cómo tenemos que nombrar los compuestos binarios en todo el mundo. O sea, en todo el mundo se va a hablar el mismo idioma. No importa qué idioma sea el nativo del país donde estemos trabajando, los compuestos binarios son siempre los mismos. Bueno, y por último, cuando se une un hidróxido más un ácido, acá abajito se los pongo, un hidróxido más un ácido, da un cuarto compuesto binario llamado sal. La sal más el agua. Esta es la ecuación más compleja, digamos, que se unen sales entre sí más cadenas carbonadas y forman lo que ustedes conocen como medicamento. Nosotros no vamos a ver todas las ecuaciones, sino solamente vamos a ver los óxidos básicos y los peróxidos, únicamente, que es en nuestra profesión lo más importante. Pero quería que tengan ustedes una visión general de lo que es un compuesto binario. Igualmente, sales, hay varios tipos de sales. Tenemos sales neutras, sales ácidas, sales básicas y sales mixtas. Todo este tipo de sales lo van a poder observar en alguna suspensión de algunos medicamentos, inclusive en la solución fisiológica que ustedes conocen, que es cloruro de sodio o la dextrosa en el caso de las cadenas carbonadas, solo para darles algunos ejemplos. Entonces, básicamente vamos a ver los óxidos básicos. Para esto yo necesito que sepamos cómo lo vamos a nombrar según la IUPAC indica. IUPAC indica que estos compuestos binarios vamos a nomenclarlos en forma tradicional. Deben haber escuchado esta palabra, a veces en el secundario dictan la carrera de química, digamos elemental, y dicen que vamos a nombrar a los compuestos binarios a través de la nomenclatura tradicional. Otro tipo de nomenclatura es la nomenclatura de Stock. Y la tercera es la nomenclatura de
electronegatividad. ¿Cuál vamos a ocupar nosotros como nomenclatura para que todos también nombremos de la misma manera a estos compuestos binarios? Vamos a usar solo la nomenclatura tradicional o la de la IUPAC. Eso está basado en las valencias. Si ustedes dan vuelta a la tabla, habíamos dicho que teníamos una lista de los mismos elementos que tenemos adelante, las tenemos atrás. Entonces dice, fíjense en elemento, y yo les había dicho que pongamos el símbolo al lado. Siguiente sale el número de valencia. Fíjense que los números de valencia están en números romanos. En algún otro tipo de tablas están los números de valencia, pero con número arábigo. Lo mismo es porque ustedes ya saben que los metales son con carga eléctrica positiva y los no metales con carga eléctrica negativa. Así que en muchas de las tablas va a aparecer la electronegatividad de Pauling. Lo mismo lo pueden usar. Por ejemplo, vamos específicamente a todos aquellos elementos que tienen una sola valencia. Vamos a ver. Los elementos que tienen una sola valencia, ¿cómo lo vamos a llamar a esos elementos? Por ejemplo, decimos aluminio, que habíamos puesto el ejemplo hace rato. Grupo 3, periodo 3 es el aluminio. Si giramos la tabla, buscamos en la lista, aluminio está en el primer lugar y tiene número de valencia 3. Entonces digo que aluminio tiene valencia 3 y la vamos a colocar acá arriba en número romano. Más el oxígeno, recuerden que es biatómico, buscamos acá oxígeno y tiene de valencia 2. Entonces colocamos el 2 ahí arriba. Trazamos una línea. Bien, vamos a unir entonces aluminio más oxígeno y ponemos el número de valencia de cada uno arriba de cada elemento. Y hacemos un intercambio. Este 3 va como subíndice debajo del oxígeno y este 2 como subíndice debajo del aluminio. De tal manera que se intercambian las valencias de cada uno de los átomos. Aquí hicimos entonces, primero colocamos la valencia. Segundo, hacemos un intercambio de la valencia y en el tercer lugar vamos a duplicar la molécula. Ponemos un 2 aquí. Este 2 bien grande se llama coeficiente. Y estos números pequeños de acá se llaman subíndices. ¿Cómo hacemos para el cuarto paso? Que vamos a igualar la ecuación. Voy a recordar que toda ecuación como matemática tiene un número A más un número B y da como resultado un número C. Es como que tienen que hacer ustedes una torta y acá tienen harina y huevo. Unen harina más huevo para hacer la torta y tienen que tener aquí en C la misma cantidad de huevo y la misma cantidad de harina que inicialmente han puesto. Para eso sirve este 2, el coeficiente, es para igualar esta cantidad en C que vendría a ser igual que A más B. Entonces multiplico, siempre multiplico, coeficiente por subíndice. Esto se lo tienen que grabar acá, chicos, en la frente. Coeficiente por subíndice. Este es el coeficiente y este es el subíndice. Empezamos con aluminio. 2 por 2, 4. Lo puedo poner como coeficiente grande aquí, 4. Entonces ya estoy diciendo que acá hay 4 átomos de aluminio
y acá también hay 4 átomos de aluminio. Ya igualé aluminio, ahora paso a oxígeno. De vuelta, coeficiente por subíndice, 2 por 3 son 6. ¿Cuánto oxígeno tengo yo? Aquí 2. ¿Cuántos átomos de oxígeno me hace falta para igualar a 6? Serían 3. ¿Por qué? Porque 3 por 2 son los 6 que yo tengo acá. De vuelta, entonces, siempre el coeficiente por el subíndice. 2 por 2, 4 aluminio, 2 por 3, 6 oxígeno. Y acá se encuentra ya igualada la ecuación. Ahora, según la UPAC, dice que cuando el elemento tiene una sola valencia, lleva el nombre de ese elemento. Aluminio tiene una sola valencia. Si ustedes se fijan en la tabla es 3. Entonces hacemos caso a lo que la UPAC dice, que cuando el elemento tiene una sola valencia, lleva el nombre del elemento. ¿Pero qué estamos formando? Un óxido básico. Entonces esto se va a llamar óxido de aluminio. Me parece sencillo a mí, digamos. Es un ejemplo clásico. Vamos a ver ahora cuando ese elemento tiene más de uno, de 2 o de 3 valencias. Por ejemplo, busquemos uno. A ver, vamos a tener que empezar con los elementos de transición. Por ejemplo, hierro. Buscamos acá hierro. Tiene 2 valencias, 2 y 3. Entonces, cuando el elemento tiene 2 valencias, por ejemplo, hierro. Hierro tiene 2 valencias, una es 2 y la otra es 3. Cuando tiene 2 valencias, esta terminación va a ser en oso. Y cuando tiene una mayor valencia, va a ser en ico. Por ejemplo, hierro más oxígeno 2, pero cuando hierro valga 2, hago todos esos pasos. Coloco hierro más oxígeno, la valencia de cada uno aquí y hago intercambio. Cuando los subíndices son múltiplos, puedo simplificar, pero si no son múltiplos, no. La mitad de 2, 1, la mitad de 2, 1. Siguiente paso, duplico. Tercer paso o cuarto, ya igualo la ecuación. 2 por 1, 2 hierro. 2 por 1, 2 oxígeno. Y acá la ecuación se encuentra igualada. A pesar de que hemos simplificado, se ha igualado la ecuación. Y ahora le tengo que poner nombres. Dice que tiene que terminar en oso. Entonces digo que este es el óxido. No vamos a poner hierroso porque los elementos de la tabla periódica, el nombre que tienen y los símbolos que han adquirido son derivados del latín. Entonces ponemos ferroso. Y para la tercera, por ejemplo, más 3, al hacer el intercambio de las valencias, es lo mismo que el anterior, duplico, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Y entonces yo digo que acá este es óxido, pero tiene que terminar en ico, o sea, férrico. Ferroso y férrico. Bueno, espero haber sido claro y les recuerdo que están en la plataforma Classroom. Estoy permanentemente para sus consultas y preguntas. Siempre trabajemos con la tabla y esto es lo básico de un óxido básico, pero vamos a continuar esta clase porque es bastante extenso el tema. Muchas gracias.